Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable. Y bienvenidos a la televisora regional de Portuguesa. Mi nombre es Eber Moreno, @soycapaces, y estamos en las hermosas instalaciones del nuevo Hotel Coromoto. Un espacio hermosísimo en el que no solo disfrutamos de buena gastronomía y confort, sino que también es un hermoso atractivo turístico en nuestro estado. Inefable, una temporada interesante porque hoy comenzamos una serie hermosísima en el que vamos a hablar de orientación vocacional. ¿Por qué estudiar tal carrera? ¿Por qué estudiar tal carrera? ¿Por qué ejercer tal profesión? A partir de hoy invitamos a grandes especialistas, profesionales destacados en sus áreas, que les va a ayudar a inspirar, descubrir y conocer por qué escoger justamente esa carrera. Y hoy comenzamos con broche de oro. Y es que la doctora Silvia Rincón, una hermosa especialista en medicina, nos está acompañando hoy para entender un poco por qué estudiar medicina. Y es que muchos de ustedes han visto la medicina como algo enigmático. ¿Qué pasa allí? También se ha visto como algo de estatus o elitismo, pero para algunos también con una situación servicial y de abnegación. Hoy vamos a entender un poco cuál es la ruta para llegar a ser justamente un médico en la República Bolivariana de Venezuela, y vamos a conocer la vida a través de Silvia. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y bueno, Guanareña. feliz. Victoriana, en la Victoriana. Victoria está Aragua, Ok, pero vamos a comenzar entonces con adoptada ese. aquí. Ok, ¿cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 35 Ah, no, estamos años. contemporáneos, estamos muy cerca. Bienvenida Inefable. Para mí es un Gracias. gusto poder tenerte porque poder recibir a un médico, eres nuestra primera médico aquí en el espacio. Gracias. Significa que le das apertura a todos los especialistas en el área de salud, y Bueno, para mí es un gusto poder recibirte. Doctora Silvia, durante mucho tiempo la medicina pues sí se ha visto como eso, como algo casi hasta inalcanzable para muchos. sí, Pero hoy, por muchas y múltiples circunstancias, también se ha visto como una carrera aparatosa. Sin embargo, para poder llegar a esa carrera, todos tenemos una historia, una vida. Y queremos conocer la vida de la doctora Silvia antes de llegar a ese punto en el que debió escoger su carrera. Doctora Silvia, ¿dónde es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuáles son sus raíces? bueno. Soy de una ciudad muy pequeña, más pequeña que Guanare, que se llama La Victoria, está en el estado de Aragua, ¿ok? Soy hija de dos ingenieros, mi mamá se llama Luz, mi papá se llama Teodoro, y que forjaron desde muy pequeña la disciplina y los valores de estudiar y de esforzarnos para conseguir las cosas. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana, sí, tengo una hermana que se llama Andrea, que es arquitecto, ahorita está fuera del país, pero siguió esa misma línea del estudio continuo. ¿Te tocó ser hermana mayor o hermana menor? Hermana mayor, Ok, también eso es un reto. la que da el ejemplo. Claro, eso te iba a decir, Sí, porque aparte significaba también en este proceso en el que papás ingenieros, que posiblemente no solo eran disciplinados, sino que también eran estructurados, rígidos, con un estrictos, sistema, con una forma, con protocolos que hay que funcionar, total. y con papás que posiblemente cometen pocos errores a simple vista, es decir, que ellos estudian muy bien sus decisiones. Pero también te tocó ser esa hermana justamente mayor y estar en una posición del medio entre tu hermana y tus padres, en el que debías pues tener un poco de liderazgo, ¿sí? Sí, y además, a ver, ser un ejemplo que era exigido por papás, pero también con ese valor y ese querer ayudar a tu hermano y que te vea que en verdad estás siguiendo un camino que ella también puede seguir, pues. Excelente. Entonces, sí. En ese proceso, ¿cómo fue criarse en La Victoria? ¿Estudiaste allí primaria y secundaria? ¿Y hasta qué punto realmente vuelves a Guanare? ¿Fue mucho tiempo después? Mucho tiempo después, Ok, mucho entonces tiempo vamos a con las después. raíces en La Victoria y muéstranos cómo es La Victoria, un A ver, poquito. La Victoria es una ciudad muy, muy pequeña, está muy céntrico, por lo tanto tú estás muy cerca de grandes ciudades, como Caracas, Valencia, entonces estamos muy cerca de las grandes ciudades siempre. Pero nada, se vivía muy tranquilo, muy tranquilo. Los de la escuela siempre éramos los mismos, el mismo grupo de amigos, sí, o sea, desde primaria hasta que nos graduamos de bachillerato, creas hermandades muy bonitas, ¿no? Y todos nos conocemos hasta que llegamos ya a bachillerato y ahí como que se rompe el cascarón, ¿no? Que en verdad, ahorita justo hablando a lo que vamos más adelante de las carreras, es un reto cuando venimos de ciudades muy pequeñas, que Claro, porque sucede también la también con oferta la de gente aquí en opciones son muy Guanare. pocas. Muy poca, La Victoria solo tenía licenciaturas, ¿ok? Ujú.
no había opciones del área de la salud, por ejemplo, Ok. que era lo que a mí me gustaba. Entonces, obligatoriamente tenías que salir de tu hogar y tenías que salir justamente de tu área de confort si querías ser un poco ambicioso e ir a un sueño un poco más grande. Entonces, si querías hacer medicina, lo más cerca que había era Maracay, Caracas, Carabobo. Carabobo, Valencia, o te puedes ir muy lejos, por supuesto, Ula, Barquisimeto y Claro, demás, queda en que riesgo. esa no fue una opción. En mi familia fue, usted quiere quedar en medicina, tiene que ser aquí cerquita, o sea, Ajá. Caracas o Valencia, porque era Ok. como, a ver, te vamos a apoyar, pero tiene que ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, realmente salir de espacios muy pequeños y muy hogareños te genera ese reto, ¿no? Por un lado tienes muy buenos valores, pero también enfrentarte al cambio e ir a grandes ciudades requiere esfuerzo familiar y personal. Así es. Vivir en una familia justamente con esas limitantes te obliga a desarrollar ciertas habilidades de independencia. ¿Qué habilidades crees tú que estuvieron desarrollando tus padres de forma clave antes de irte fuera de la ciudad? Sí. ¿Qué cosas debiste hacer que tú dijiste, bueno, Y que, ahora ok, entiendo por qué me ponían a hacer esto? y dije, menos mal que me Ok, pusieron a hacer menos mal, esto, sí porque pasa. hubiese sido más difícil. Uno es el sentido de responsabilidad. O sea, de verdad el hecho de que te enseñen que no te tienen que estar vigilando, sino que si tú tienes un proyecto y tú quieres ir a ello, tú te tienes que hacer responsable de tu comportamiento, te tienes que hacer responsable de tus decisiones, Hay ¿ok? mucha autodisciplina en ese proceso, Sí, ¿verdad? muchísimo Es como no porque esperar que alguien esté así arriba como un pajarito diciéndote qué hacer. exactamente, exactamente. Eso ellos lo inculcaron desde siempre. Había mucho respeto hacia los otros, hacia ti mismo y hacia tus proyectos. O sea, yo creo que eso es vital porque si tú estás concentrado en lo que quieres y enfocado en eso y respetas ese proceso, es más fácil llegar a las metas. Entonces, cuando llegas a una gran ciudad donde tienes mil oportunidades, mil tentaciones, de todo, o sea, Hoy tú quiero dices, salir, hoy quiero ajá, pasear, eres una mira este centro adolescente, o comercial. sea, yo me fui a los 17 años, o Claro. sea, era una niña. Entonces es como, ya va, tú te fuiste, está bien, pero estás, ¿por qué ahí? O sea, ¿cuál Ajá, es tu muy meta? importante. ¿A dónde vas? ¿A qué llegaste en este nuevo sitio? Entonces ahí entraba la disciplina, el respeto, la responsabilidad, ¿ok? Son ¿Cuánta valores diferencia hay entre tú y tu fundamentales. hermana? 5 años, O sea que básicamente te tocaba o por obligatoriedad esa sensación de responsabilidad porque tu hermana también estaba viendo todo lo que tú hacías. Por totalmente. ende iba a hacer todo lo que tú hacías. Totalmente, o sea, estábamos en edades, ponte 15, 10 años, o Claro. sea, Cuando ella estaba entrando en primer año, tú estabas saliendo de quinto, saliendo entrando para a la la universidad, universidad. tal cual, Claro, saliendo y era para la un universidad, reto. incluso hay una anécdota como familiar que ella dice que los 3 primeros años de medicina ella no supo más nada de su hermana, porque yo estaba tan enfocada en mi Claro. proyecto y era tan exigente la carrera que, a ver, el tiempo que nos veíamos era corto. Pero bueno, esos valores inculcados por la familia se mantienen. Y nada, siempre había la disciplina de dónde estamos haciendo lo que queremos. ¿Se sienten satisfechos tus papás o tus padres, perdón, cuando te ven así como que, wow, sí se parece un poco a lo que nosotros habíamos ingeniado, Yo creo que diseñado? sí, yo creo que sí. A ver, ellos lo dicen, ellos en verdad están orgullosos de ambas, pues Claro. porque en verdad Pero hemos ojo, muchas logrado veces, sobre muchos todo cuando tenemos padres objetivos. con carreras, ellos hacen un plan de nuestra vida y es como que, Sí, bueno, papá, en el momento voy a tomar decisiones o mamá voy a tomar decisiones que tal vez no están tan sí, conformes contigo, pero bueno, son te las toca. mías, Exacto, es como, son eso las significa ser mías. adulto. Exacto. ¿Cuánto se parece un poco a lo que ellos esperaban de ti? Wow. ¿Ha cambiado mucho? Yo creo que he cambiado más una vez que ya me consolidé como médico. Ya, Excelente. sí, o sea, una vez que ya cumplí esa primera meta, Ujú. que era de todos, o sea, fue una elección mía y ellos apoyaron, ¿no? Que eso es muy importante. Pero ya una vez que me hice médico, cuando ya tú empiezas otra fase, que es que eliges de especialidad y eso, entra un poquito más de libertad en esas elecciones, Claro. ¿no? Pero yo creo que sí, de alguna manera cumplimos un poco las expectativas y bueno, igual ellos fomentaron y dieron valores que Que permitían eso. dieron Así es, frutos, así así de es. sencillo. Escuchar a la doctora Silvia es sumamente enternecedor también, porque es recordar un poco a aquellos que tuvimos la oportunidad también, al igual que ella, de venir de una ciudad pequeña, el poder irnos a otro lugar, pero el también enfrentarnos a qué habilidades debíamos tener antes de emigrar de forma interna en el país, pero al fin y al cabo sigue siendo una posición migratoria para poder hacer una carrera.
Vamos a un corte comercial y en un ratico vamos a conocer un poco cómo caminamos a escoger esa carrera. Porque posiblemente ya decía, había muchas opciones relacionadas con licenciatura, pero ¿por qué tomar el riesgo por la medicina? ¿Y por qué realmente estudiar medicina? Vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí en Inefable. Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y estamos en las instalaciones del nuevo Hotel Coromoto con un grandioso episodio. Tendremos a la doctora Silvia Rincón, una mujer increíble, brillante, médico y fisiatra, pero también una gran docente de vocación que nos estará hablando de por qué estudiar medicina. Disfruten de este episodio Inefable todos los viernes a las 6:30, sábado a mediodía a través de la televisora regional de Portuguesa. Volvemos de esta pausa comercial aquí justamente en Inefable, en las hermosas instalaciones del nuevo Hotel Coromoto. Recuerden seguirnos en Instagram como @soycapaces y también nos pueden seguir como TRP Canal 31. Estamos con la doctora Silvia Rincón, una mujer brillante, excepcional, que está actualmente en la ciudad de Guanare, pero que tiene un corazón victoriano, victorioso. ¿Cómo se le dice a usted? Victoriano. Victoriano, muy bien. Y en ese corazón victoriano, ella hablaba sobre esas raíces familiares, sobre ese corazón ingenioso que tenían sus padres como ingenieros y como un hermano arquitecto, que le permitió poco a poco ir determinando, pues bueno, cuáles eran los valores que debía tener. Una hermana mayor, una hija con mucha presión y expectativa de vida, pero que poco a poco supo manejar las circunstancias para llegar a una parte importante, seleccionar una carrera. ¿Cómo pasamos en ese punto de tener opciones limitadas, vivir en una familia con expectativas? ¿Por qué estudiar medicina? A ver, esta pregunta es importante porque hay como muchas razones y muchos escenarios diferentes. Yo tengo amigos que toda la vida quisieron ser médicos. Claro. Desde pequeños quisieron ser médicos. Tengo un hermano incluso Ajá. que él desde preescolar decía que quería ser médico y una situación lo llevó a algo peculiar. Él fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, logra conseguir su carrera, logra entrar, pero en el cuarto año abandonó porque viene un punto crucial. ¿Cómo manejar la presión, incluso económico-política, ante el hecho de trabajar o asumir esta carrera? Así es. ¿Cómo lo manejaste tú y qué historias conoces de tus amigos como médico? Fíjate, eso que acabas de decir es muy importante porque el cuarto año es vital. O sea, no es Ya casualidad, no es casualidad que haya sido un cuarto año, porque en cuarto año tú sales de la fase más de aprendizaje teórico y entras en las prácticas médicas. Claro. Y te enfrentas a la interacción directa con el paciente. Entonces, hay muchas cosas que motivan personalmente y a muchos de mis colegas a estudiar medicina. Una de las cosas es la vocación, el querer ayudar a las personas, son como cruciales, ¿no? Que nos motivan y además son fundamentales para estudiar esta carrera. La pasión por el estudio, el conocimiento del cuerpo humano, biología, todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la carrera, los primeros años es netamente teórico. Hay unas prácticas muy sencillas que se hacen con enfermería. Pero más son como caricias o coquetería con los escenarios clínicos, pero no hay realmente vamos a tomar presión. signos vitales, todo esto. No hay riesgo. Son prácticas entre estudiantes, si acaso. Ya cuando pasas la barrera del tercer año y te enfrentas a los pacientes, es como una etapa crucial donde tú ves si realmente esto es lo tuyo, ¿ok? Si realmente para ti es suficiente el enfrentar al paciente y tienes las estrategias incluso para poder hacerlo, porque no es sencillo, estás trabajando con personas, ¿ok? Claro. En mi caso, particularmente, yo decidí estudiar medicina en el último momento. O sea, ¿cuáles eran tus opciones previamente? Ya va, yo era hasta cuarto, tercer año, bachillerato, ingeniero. Ok, Tenía papás ingenieros, claro, por totalmente, favor. Era lo que había claro. visto en casa y era como que sí, yo quiero ser ingeniero. En ese momento la OPSU tuvo la oportunidad de hacerte prueba vocacional, tú hiciste prueba Sí, vocacional. sí. ¿Qué resultados recuerdas por allá a lo En mejor? ese entonces todo estaba como bien organizado. Y OTSU me dio medicina, Ok. OTSU me dio docencia Ajá, muy bien. y OTSU me dio ingeniería, también entró. Ok, o sea Pero que eran tenías las tres opciones y sí se en ese parecían a tu orden. claridad. Se parecían a mí, sí. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando yo entro cuarto año, que empieza a preguntar. En el colegio empiezan a ver, vamos a tener que poner opciones, ahora sí toca elegir. No quiero. Yo agarro y digo, bueno, a ver, pero es que a mí me gusta mucho la gente. O sea, yo no me veía detrás de un escritorio. Claro.
Y yo Y tú ves decía, a tus como papás, ves ingeniero, a ver, sí, ellos fueron gerentes de grandes empresas allá y manejaban gente, pero es diferente. Claro, Y yo empiezo a coquetear con que, bueno, será medicina, será docencia. Hubo un momento donde decía, yo quiero ser profesora, yo quiero claro. ser profesora. Y después empiezo, veo lo que me saca Otsu y yo, medicina puede ser. Entonces empiezo como a ver el perfil y empiezo a hablar con médicos, porque lo que sucede es que en mi familia yo soy la primera médico, tanto de Claro. papá como de mamá. Rompiste ahí con... O sea, ahí había puro ingeniero, abogado, Es maestros, la primera todo, pero médico. era la primera médico. No tenía una referencia real de cómo era la medicina, Claro. más lo que veía en televisión y podía haber tenido Exacto. con otros médicos de presencia como paciente. Claro que si fui un pediatra ya sé más o menos, Exacto, pero y eso no que es una ni idea. referencia. Entonces, en ese momento, que yo creo que siempre es importante escuchar a quienes ya tienen experiencia para tú decidir esas cosas tan importantes, porque eso es una decisión de vida. Un vecino que era médico, de 70 años tenía él, Joven. médico, sí, joven, sí, casi no tenía experiencia, joven, profesor universitario de la escuela, de la Universidad Central, de la Escuela Vargas, me dice, ven para explicarte qué es la medicina. Ay, Dios mío. Claro. Enamorada quedé y ahí ya planteé la meta. Entonces ahí vino todo un trabajo Ahora viene una para pregunta. ello. ¿Crees que él plantó una semilla o crees que él regó una semilla? Yo creo que la regó, porque Porque en verdad yo creo que el tema de la elección de carreras, no solo en la medicina, todas, ¿sí? Todas, tú tienes habilidades, tienes también algo en ti, talentos, actitudes, dones, talento. actitudes que se van a encasillar, no, van a servirte de herramientas para ciertas carreras. Claro. Y yo creo que eso es vital cuando estamos en elección de carreras, reconocer esas habilidades. Ahora, ¿es fácil reconocerse o descubrirlo antes de tomar esa decisión? No, yo creo que no es sencillo, yo creo que necesitas guía. O sea, a lo mejor hay quienes sí, a lo mejor hay quienes desde chiquitos, como hablábamos, Tiene más yo quiero hacer claridad, esto, claro. pero te Hay estoy como una planteando en mi inteligencia caso, intrapersonal, sé meterme en mí, puedo descubrirme, puede existir, pero hay pero gente es que sí necesita que apoyo. yo siento que todos necesitamos algún grado de apoyo, porque además estás en una edad que es complicada. Claro. O sea, tú estás tomando esa decisión a los 15, 16, 17 Que, años. que posiblemente, por ejemplo, a ti te gustaba alguien en tercer año y ya en cuarto te gusta otro y tú dices, ¿cómo sé yo que si Exactamente, alguien me dejó de gustar y cambié, no me puede pasar con la carrera lo mismo? exactamente, y es válido, Claro, porque es la válido. carrera sí parece como una especie de tatuaje. O sea, pareciera que después de que comienzas a Sí. invertir a hacerlo, es como que, bueno, esto puede ser de por vida. Exacto. Y que, a ver, eso siempre nos ha inculcado así, yo creo que es bueno inculcarlo así, pero también hay que entender que si tú estás en medio de la carrera y ves que no es lo tuyo, es mejor renunciar. Claro, sí, O también es sea, es respeto mejor, con quien va a disfrutar del servicio, por así decirlo, un ejemplo. O sea, creo que sería, eres muy buen médico si renuncias antes de ejercerlo, porque respetas al claro, paciente, claro, no, ¿verdad? y te respetas a ti mismo, porque, a ver, hablando de la medicina, que es lo que me compete, la medicina realmente requiere mucho sacrificio, esa es la verdad. O sea, es una carrera de mucha dedicación. No voy a decir que más de las otras, pero sí requiere dedicación. Entonces, si tú vas a hacer esa dedicación con vocación, es mucho más fácil. Totalmente. Si lo estás haciendo contra ti mismo, oye, difícil, Claro, claro. complicado. Sobre todo porque ahí sí tiene que haber esa relación de disfruto sentir este estrés y disfruto ayudar a otros a aligerar sus cargas. Y que para tú poder ayudar a otro a aligerar su carga, tienes que saber manejar la tuya. O Totalmente, sea, si no, totalmente. entonces si tu carga se está haciendo más grande porque no te gusta dónde estás, oye, el servicio que vas a Reevalúalo. dar Sí, va a hay ser que deficiente. reevaluarlo. Entonces, yo creo que la elección de carrera sí necesita apoyo o por lo menos que conversen con personas que ya han recorrido ese camino. Que ojo, nos gustaría que los papás tuvieran el tiempo de acompañar vocacionalmente, pero si no tienen respuestas, la importancia es que los papás busquen respuestas para sus hijos. Es Claro, decir, mira, tú quieres estudiar odontología, vamos a donde una odontóloga que es amiga, pasa exactamente. un día con esa persona, ve cómo te va. Mira, quieres estudiar ingeniería. Pero claro, eso también nos permite que la persona se acerque un poco más desde otra perspectiva, porque no es lo Ujú, mismo quien disfruta el servicio a quien después va a asumir realmente la carrera, que es totalmente, otro perfil, otra mirada, otra perspectiva. totalmente. Cuando hablas con el doctor, ¿cómo logras ese punto en el que dices a tus papás, bueno, papá, voy a ser médico? ¿Cómo se toma eso en casa? Bueno, para mis papás más bien fue muy emocionante, porque es el tema, a ver, tenemos
como carreras muy básicas que todo el mundo quiere tener en la familia. Y como no Claro. había médico, Otra cosa, era otra qué curiosidad. bueno, al fin alguien va a ser médico, Claro. ¿no? Pero con esa misma felicidad se asumió un compromiso grande, ¿ok? Porque bien sabemos que entrar a medicina no es sencillo, ¿ok? Nunca lo ha sido, ¿ok? Entonces, para tú optar a entrar a medicina tenías que prepararte aún más, no era suficiente con el bachillerato. Y ojo, tenías un muy buen promedio, Sí. pero había que invertir en prepararte para evaluaciones o pruebas, Exactamente. prepararte en competencias antes de iniciar la carrera y enfrentarte a una realidad que era, tal vez podías quedar o no, y cómo manejar ese tema del rechazo a una respuesta. Exacto. En un ratico vamos a conocer justamente eso y vamos a saber pues cómo la doctora Silvia Rincón logró llegar a ese punto en el que obviamente se aprueba su carrera, pero cómo se maneja ese estrés, cómo se maneja esa expectativa, cómo se enfrenta en familia. Vamos a un corte comerciales y ya volvemos aquí en Inefable. Seguimos junto a la doctora Silvia Rincón, aquí justamente en Inefable, aprendiendo un poco sobre orientación vocacional, pero en especial, ¿por qué estudiar medicina? Conocíamos un recorrido hermoso sobre su familia y entendimos lo interesante que es tener algunas características, valores, actitudes y vocaciones, pero también la cercanía con personas que nos puedan dar luz en aquello que está en nosotros, como esa semilla por una pasión, pero siempre va a haber alguien que nos va a ayudar a regar y nos va a mostrar dónde va a ser esa ruta. Pero hace algunos años, la OPSU no tenía la misma metodología que hoy, en el que había una asignación actualmente un poco más libre, mientras que en aquel momento había unos requisitos más específicos. No solamente era calificar con un promedio, sino que también debías presentar algún tipo de pruebas o evaluaciones que te iban a posicionar tanto para ingreso o como para una lista en espera y enfrentarte al no quedé, al que literalmente te rechazaron. Y ella tenía una opción muy clara, que era irse a Caracas, porque fue una de las cosas que papás limitaron. Sí, no podía irse a la ULA, tenía que irse a Caracas. Pues iba a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Medicina del doctor José María Vargas, y todo eso implicaba también como una especie de peso, responsabilidad, pero también exigencia. ¿Cómo es ir a una evaluación? ¿Cómo es estudiar para esa evaluación? ¿Y cómo es manejar el estrés de, ¿y si no quedo? ¿Y si es aquí? Y si es aquí, que también, que yo no quería que fuera aquí. Sí, o sea, porque fíjate, diste un punto muy, muy importante, porque esa era una de las primeras preguntas en medio de la elección, ¿no? Okay. Porque, a ver, en ese momento tú te preparabas con un promedio durante todo tu bachillerato, el cual ya, en mi caso, ya estaba sembrado. O sea, mi promedio era alto y ya yo en eso estaba tranquila. Pero la OTSU, la prueba de la OTSU era muy exigente. Era un examen que era contrarreloj, selección simple con factor de corrección. O sea, o te preparabas o no ibas a llegar a los parámetros de la OTSU. Y aparte recordemos que estamos compitiendo a nivel nacional. ¿Okay? Importante destacar, es una competencia a nivel nacional. A nivel nacional, por escasos cupos. Entonces, entrar por OTSU se veía dificilísimo. O sea, era como, es lo más difícil entrar por OTSU. Entonces era como que, bueno, entonces ¿cómo entras a medicina? Ahora, ¿crees que, y abriendo un poco ese punto, yo sé que cambió la metodología, pero ¿es importante la meritocracia en ese punto? Yo creo que sí, porque realmente, ahorita te cuento completa la historia, pero yo terminé entrando por OTSU. Y el tema es que te esfuerzas tanto que le das un valor a tu cupo y a tu carrera que para mí marca la diferencia. Ok, continúa con tu historia. Entonces, sí. Nada, hay que prepararse para OTSU, pero entonces hay que prepararse para los otros métodos de ingreso que eran las pruebas internas, que eran difíciles también, sumamente complicadas. Nada, empezamos ese camino de quinto año y empiezo yo a buscar cursos, porque yo decía, no va a ser suficiente con bachillerato, o sea, no va a ser suficiente con lo que me están dando en el colegio. Y en el colegio daban un curso específico para OTSU, entonces yo entro, estoy terminando mi bachillerato, me meto en un curso para OTSU y me meto en un curso para las pruebas internas. Por todos lados. Quinto año fue totalmente agresivo, exigente académicamente. Y, no era el año que podías decir, tipo, ay, no me voy a relajar, porque ya estoy en el último caravana, año. Qué cuento de fiestas fines de semana, porque además los cursos eran sábados y domingos,
en Valencia, ¿ok? Entonces nos íbamos hasta Valencia, un grupo de amigos y yo, con el apoyo de nuestras familias, que de verdad, pilar Admirables, fundamental. claro. Pilar fundamental porque éramos 5, cada fin de semana nos llevaba un papá diferente. Qué bueno. Se nos prestó esa oportunidad, Qué bueno, que también qué hay bueno. que resaltarlo, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hacer los cursos para la prueba interna era, ajá, pero es que tienes que elegir qué curso vas a hacer, el de medicina o el de ingeniería, ¿ok? Porque la preparación era diferente. ¿Viste? Y yo dije, bueno, el de medicina, ajá, y solo vas a concursar en 2 universidades para medicina, en la Carabobo y en la Central. Y si no quedas, son solo 2 opciones. Entonces, yo tenía demasiada presión, y yo tenía amigos que decían, no, yo igual voy a presentar para psicología, igual voy a presentar para ingeniería, yo voy a presentar todos porque en algo quedo. Y yo decía, no, yo no creo que pueda con tanto, o sea, yo presento medicina enfocada no en uno, pues nada. Se hace la prueba de Otsu. Otsu, no sé si aún funciona así, pero Otsu saca un preliminar de tu nota. Sí, es verdad, antes se hacía, ¿Sí? que era como, antes todavía se creo que sacaba eso hace un un poquito, preliminar pero de tu nota. que era como de primero que cuarto año y te daba un promedio de escala. Pero no, tú presentas, no sé si es lo mismo, tú presentabas la prueba, Sí, te daban claro. una nota, y de esa nota te decían en tus opciones qué tan cerca o lejos estabas de la mínima. Ajá, es verdad. ¿Sí? Es verdad. Entonces, yo, ponte que he sacado 19.5 y la mínima era 19.6 a nivel nacional. O sea, la probabilidad, había una posibilidad, pero es que no estábamos seguros. Claro, estabas en la lista de espera. O sea, igual quedas en lista de espera. Entonces, pero había una buena asesoría a nivel de la escuela, o sea, del colegio, y los profesores me dicen, deja la opción, no la cambies, porque hay una alta probabilidad. Listo, dejamos esa opción y esa asignación no salía todavía. Empezamos a presentar las pruebas internas. Cuando te enfrentas a ir a la central, a los auditorios, donde estás presentando con 500 personas más, y tú dices, oh my God. Demasiada gente, no, que soy un moco. Bueno, yo puedo haberme esforzado mucho, pero es que esto es mucha gente. O sea, para 100 cupos a nivel de la Escuela Vargas, 150, 170 cupos a nivel de la Escuela Racetti, o sea, entre 500, 700 personas, tú dices, wow, ¿cómo lo voy a lograr? Los exámenes eran súper exigentes. Cuando te vas a la Carabobo, te encuentras la misma gente que estaba presentando aquí y el triple. O sea, las colas en la Carabobo. Claro, porque también viene gente del sur del país que iba a la región central, entonces tenías ese contraste. Para presentar en la prueba interna de la Carabobo, yo recuerdo que yo le decía a mi papá, por Dios, esto es demasiada gente. O sea, ¿cómo lo voy a lograr, no? Entonces, realmente había mucha presión. Claro. Pero la presión se canaliza, bajo mi visión, preparándote. O sea, claro. Tienes que tener también estrategias de manejo emocional, eso lo sabemos. ¿Crees que también ayudaba a entender que ya ibas a ser profesional? Es decir, que no veías eso como un juego, como que es muy fácil. Sí, yo creo que para mí estaba muy clara la meta. Claro. O sea, eso en verdad era como vital. O sea, yo iba para allá. O sea, iba a ver cómo lo iba a conseguir, de alguna manera. ¿Cómo termina ese final de resultados UCB, resultados UC y en este caso OPSU? Bueno, ahí me enfrenté a mi primer fracaso, porque además es importante, cuando tú llevas un buen promedio a nivel de colegio, a nivel de bachillerato. Tú eres una mente en el colegio, pero... La vida real es fuera del colegio. Claro. Entonces hay que preparar a los chicos para eso. Hay gente mucho más disciplinada que tú, o hay gente con mayor asertividad que tú. O bueno, que dio un mejor examen, así de sencillo, ¿ok? Entonces, cuando yo me enfrento al primer no, es la prueba interna de la central, me dicen, no quedaste. Y yo, se acababa el mundo en ese instante. O sea, por favor, que si no. Eso fue, es más, me acuerdo que duré como 7 días en duelo, porque es que yo decía, no es posible, ¿y ahora qué? Porque eran 2 opciones, acuérdate, ya se me había ido una. Entonces era como que, pero nada, familia comprometida, mi padre dice, vamos a revisión de examen. Nos hemos ido hasta la central a revisión de examen, y el profesor que me hace revisión de examen me dice, no hay nada que hacer, esta es tu nota, no quedaste, pero revisa mi carpeta y me dice, ya va, pero saliste muy bien en OTSU, porque teníamos la preliminar de OTSU, quédate tranquila que quizás entras por OTSU. Entonces yo respiré profundo, dije, hay algo de esperanza aquí, seguimos, y después venía el examen, todavía no hemos presentado el examen de la Carabobo, había más presión todavía porque decía, esta es mi última opción, y yo decía,
Y si pierdo esta opción, es un año perdido, porque aparte medicina Total, es anual, anual, así es. es anual. Entonces yo decía, bueno, nada, esperaremos. Entonces, sí me enfrenté a ese primero, no quedaste, Claro. ¿ok? Y ya después al mes salieron los resultados de Otsu y ahí quedé sin nada y bueno, fue nada, la felicidad, ya. Sí, que Ya sí, la estamos, gente- por favor, lo logramos, ¿ok? Yo creo que ese ha sido uno de los días más felices que yo he podido registrar en mi vida realmente, porque fue mucho esfuerzo, o sea, Ese primer día de clase, con esos profesores, ¿cómo se sintió siendo parte justamente de ese grupo privilegiado en el que cuando viste y comparabas decir, mira, nos estamos mirando y miro el pasado y digo, wow, ¿cómo se siente? llegamos. Fíjate, la central tiene, y la Escuela Vargas específicamente, porque fue donde me Formaste. formé, tiene un principio de vocación muy bonito. Y ellos, las primeras clases magistrales, siempre nos orientaban era a muchachos, felicitaciones que lograron estar acá, pero valoren el puesto que tienen. Así es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas personas están deseando estar en ese puesto. ¿Ok? Entonces, ese fue un mensaje que se mantuvo desde el inicio de la Claro. carrera. ¿Ok? Y por No lo solo menos era un mérito, en sino mí, también un privilegio. era un privilegio y era una responsabilidad, Claro. porque, a ver, tú mismo lo sabías, te había costado llegar tanto ahí, que tú dices, es cierto, Tengo que echarle. tengo que echarle, o sea, no puedo perder este cupo, ¿ok? Así es. Entonces, de alguna manera tú vas canalizando esa, si se quiere, un poco de presión, pero si lo ves desde otro punto de vista, es como responsabilizarte y reconocerte cómo llegaste hasta ahí y que apenas estás empezando el camino. Así es. Porque ese es el tema de la medicina. O sea, Apenas la estás medicina comenzando. apenas y apenas, ¿ok? Literal. Porque no es nada más la carrera, después es la Especializar. especialización. Y que aún especializando te sientes que todavía es una apenas. Por eso digo, o sea, es apenas. Así Actualmente sigue siendo apenas. Así es. Entonces, Vamos a un corte comercial y ya volvemos en nuestro último segmento en el que vamos a entender un poco más ya de su experiencia como médico y lo que está haciendo actualmente justamente aquí en la ciudad de Guanare. Vamos a ese corte comercial y ya volvemos. Volvemos justamente aquí en Inefable, en las hermosas instalaciones del nuevo Hotel Coromoto, un espacio bellísimo con la doctora Silvia Rincón. Un paseo hermosísimo en su carrera y cómo realmente ingresar a la carrera de medicina. Pero hoy, ya, ¿cómo se siente esa formación como médico? ¿Qué habilidades adquirimos? ¿Y cómo pasamos luego a desarrollar esto que le llamamos estudios permanentes dentro de la medicina? vale, la medicina siempre te va a llevar a estudiar. O sea, de alguna u otra manera tú tienes que estar en constante aprendizaje porque cambia mucho, ¿ok? Se actualiza continuamente, cambiamos fármacos, cambiamos conductas, cambiamos diagnósticos, o sea, cambia porque estás tratando con humanos, o sea, Claro. y además, Cambiante, o el ser humano sea, es cambiante, es la investigación diverso, es cambiante. la investigación siempre está de punta, entonces estudiar medicina implica que tú sepas que la ciencia va a estar al lado tuyo y siempre tienes que estar formando parte de ella Así es. de forma activa. O sea, no nada más como que estoy leyendo, sino también tienes que hacer investigación en medio de tu proceso. ¿Ok? Entonces, ya una vez que te gradúas de médico, viene una etapa que quizás para mí es una de las más bonitas, porque la medicina en la primera etapa es como que todos vamos por el mismo camino, ¿sí? Todos vamos apuntando a ser médicos cirujanos, a Así ser es. médicos generales. Pero ya una vez que lo logras, se abre un abanico de probabilidades, se abre un abanico de oportunidades realmente, donde ya tú puedes escoger algo que se parezca más aún a ti. ¿Okay? Y así se lo digo a mis estudiantes, porque yo tengo estudiantes de medicina. Así es. Entonces, siempre que llegan a este punto donde qué especialidad voy a elegir, yo me siento con ellos y les hablo mucho porque normalmente lo elegimos por aquello que nos gusta. Me gusta pediatría, me gusta neurología, me gusta medicina interna. Pero yo siempre los invito a que vayan un poquito más allá y se pregunten qué tipo de vida quieren. Eso ¿Ok? es importantísimo. ¿Qué estilo de vida quieren? Claro. ¿Por qué? Porque si bien la medicina es una carrera bastante exigente, una profesión bastante exigente, ya cuando tú llegas a nivel de especialidad, tú puedes escoger un poco Su estilo de vida. tu estilo de vida. Claro, no es lo mismo ser un médico oncólogo que Para ser nada, un médico exacto, cardiólogo, exacto. que ser un médico neumonólogo
o que ser un médico gastroenterólogo o fisiatra. No es lo mismo ser un médico de choque de la emergencia Exacto. a ser un interconsultante, Listo. ¿ok? Entonces, pocas veces se hacen esta pregunta a los muchachos cuando van a elegir la especialidad, pero para mí, para Silvia, es una pregunta muy importante. Claro. Porque si bien tú puedes amar tu profesión y puedes adorar ser médico, tú tienes que también entender que no es lo único. Que tú vas a ser esposa, que tú vas a ser mamá, ¿ok? Que tú vas a ser tía, que tú quieres hacer otras cosas en la vida. Hacer familia, hacer vida, amistades. Y la carrera ya per se es bastante exigente. Entonces, si tú te tomas el momento de decir, ok, ahora en la especialidad quiero ver qué se ajusta más al tipo de vida que yo quiero. Muy bien. ¿Okay? Es entender con conciencia un proyecto de vida. Exactamente. Sí. Estar claro de que no toda la carrera es una parte importante de tu vida. Pero no soy eso. Pero no soy eso, totalmente. Y me tengo que ajustar a qué realmente, quién soy y qué quiero hacer con eso que soy. Y entonces, ¿cómo es el estilo de vida de una fisiatra? ¿Y por qué fisiatría? Maravilloso. De verdad que yo, o sea, lo más gracioso es que fisiatría es una de esas especialidades que muy poco se ve en pregrado, ¿ok? Claro. Por eso es bastante desconocida, ¿sí? Pero yo coqueteo con la fisiatría siendo paciente, ¿ok? Claro. Ya era médico, me operan el pie y nada, conozco fisiatras porque entré a rehabilitación y dije, wow, esto me encanta. Por muchas razones. Una de las primeras razones es que la fisiatría es una especialidad de acompañamiento. Muy bien. ¿Okay? Entonces, para mí eso siempre ha sido importante. Claro. Yo estudio medicina porque me gusta acompañar a las personas. ¿Okay? Me gusta contribuir a ellas. Entonces, la medicina te daba la fisiatría te daba ese espacio. ¿Por qué? Porque muchas de otras especialidades es una especialidad de choque, de la emergencia, ¿ok? Atendiste la infección, atendiste el proceso respiratorio, atendiste el proceso cardiológico, que no es menos importante, por supuesto, que es vital, ¿sí? Claro. Pero la rehabilitación tiene una belleza que es un proceso en el cual tú acompañas al paciente a volver a reintegrarse a su vida, a volver a reencauzar sus metas, a volver a replantearse su proyecto de vida. De vidas. Y es algo que para mí vocacionalmente ya estaba. O sea, claro. Entonces cuando yo empiezo a ver en especialidad eso, yo digo, este es mi espacio, este es mi sitio. Te sientes como una hermana mayor de paciente. Mira, sí, no lo había visto de esa manera, claro. pero ciertamente es así. Porque no tienes esa posición de juzgar como un papá, sino al contrario es más como animar, acompañar, sí liderar un poquito, tal vez ser un poco estricto, pero en el proceso disfrutas el decir, yo también pasé por eso, yo he estado en tu posición y sé lo que se siente perder algo, un tiempo, que ser una bailarina y perder las piernas, o ser un beisbolista y detenerte unos meses, o incluso perder alguna extremidad que aunque tú no lo has vivido, se limitó en su momento, y creo que es muy bello, sobre todo cuando hablamos de discapacidades. Hoy, ser fisiatra es un reto, pero también ser mujer dentro de la medicina es un rol que a veces puede ser complejo. Sabemos que en su momento la medicina era una carrera de hombres, hoy hay muchas mujeres también participando en la medicina, pero ¿cómo se maneja esa circunstancia de ser médico, ser fisiatra, estar en medio en el que la mayoría de los hombres son fisiatras también, y cómo manejarse también con los egos, sobre todo en la medicina, incluso teniendo un esposo médico? Totalmente. Ajá, que también es un reto. Claro, ¿Cómo manejar esa situación como mujer? Mira, de verdad que diste algo muy clave, que es que eso ya es bastante de pasado, o sea, eso se ha cambiado bastante. Mucho. Pero sigue siendo un reto. O sea, ciertamente es una carrera donde predominaban los hombres, y ahorita somos muchas mujeres que somos médicos y en todas las especialidades. Pero yo creo que el juego de los egos es complicado dentro de la medicina, ¿ok? No tiene que ver con género, ni tiene que ver con raza, ni tiene que ver con economía. Tiene que ver realmente tiene que ver más con jerarquía y conocimiento. Okay. Nuestros egos, creo que muchos colegas pueden coincidir eso, se mueven más dentro de la esfera del conocimiento, claro. ¿Sí? Y puede ser agresivo incluso. Puede ser muy agresivo. Puede ser violento. Puede ser violento. Con esa máscara de intelectualidad. Sí, puede ser muy violento, y creo que es un tema que tenemos pendiente dentro del gremio de solucionar y de sanar. Amén. Realmente, porque quizás los pacientes no lo ven tanto, porque también nosotros
a ver, tenemos un rol frente al paciente, pero hay un rol diferente frente Dentro, como interno. a los residentes, frente a los otros especialistas, ¿ok? Entonces, en ese rol académico y jerárquico, se puede tornar violento. Claro. Entonces, yo creo que es un pendiente dentro de nuestra carrera cada vez ir sanando eso Amén. más. Esperemos que pronto pase. Sí, porque realmente cuando tú empiezas a ser docente, ¿sí? Que en la carrera Claro. empiezas temprano, porque el de quinto año enseña al de cuarto, el de cuarto enseña al tercero. Pero ya cuando te gradúas y ya empiezas a ser docente de los chiquitos, que están en pregrado, oye, tú dices, no hace falta. No es necesario. No es necesario. O sea, Claro. sí hay que, a ver, sí hay que establecer límites, hacer exigencias, pero hay cosas que no son necesarias. Y nuestros errores son Claro. costosos. Realmente nuestros errores le Claro. cuestan la salud a la gente. Pero hay mensajes que tal vez no debimos dar, hay heridas que pudimos prevenir. O lo podemos manejar de una forma diferente. Claro. Hay muchas maneras de establecer establecer la límites, disciplina, ¿ok? claro, sin y necesidad de agredir. responsabilidad. No siempre tiene que ser desde un rol agresivo y violento. Claro. Hoy tienes un rol importante, que no solo eres médico, fisiatra, también tienes un centro hermosísimo que se llama Ser Y dar. y Dar. Ser y dar. Y para mí me parece súper interesante porque habla básicamente de tu identidad y de tu propósito. Pero en ese proceso de ser y dar también estás dando a otros educación. Y cumpliste tu propósito de ser docente. Sí, finalmente lo hice. Eso lo vi hace unos años. Y Porque hoy estás siendo conferencista, hoy estás acompañando a tus estudiantes. ¿Por qué es importante enseñar? ¿Y por qué es importante dar a otros? Vale, esa pregunta es muy bonita porque yo creo que a medida que tú vas recibiendo además, ¿ok? Entonces, el dar conocimiento, ¿ok? O dar experiencia también, te permite también tú aprender y estar con generaciones jóvenes, Así generaciones mucho más jóvenes que tú, te ayuda también a mantenerte activo en tu proceso propio de aprendizaje. Mega. En un país como este, donde la educación realmente es complicada, donde Claro. cada estudiante, cada familia que decide apostar por la educación y la docencia de cada niño o cada adolescente, pues es vital dar ese granito de arena, ¿ok? Porque sabemos que es difícil llevar una carrera en este momento de país. Pero si tú con tus conocimientos y con tu vocación puedes ayudar en algo que es dar clases, guiar, instruir, dar incluso esa palabra de apoyo al estudiante, yo creo que eso es esencial. Entonces, esa es mi docente que terminó de florecer en medio de la medicina, ¿ok? Así es. Y de la cual me siento muy contenta porque además no solo está dentro de la carrera de medicina, sino en las carreras de rehabilitación, porque entonces trabajo con los muchachos de fisioterapia, trabajo con los muchachos de terapia ocupacional, que son carreras vitales dentro de la salud, porque también hay que entender que no todos tenemos que ir hacia la medicina, o sea, hay carreras de salud vitales, súper importantes, que son muy necesarias dentro del proceso. Escuchar a la doctora Silvia es inspirador y ya entendimos por qué estudiar medicina. Es que definitivamente se trata de ser y se trata de dar, y ella lo ha resumido de una forma muy clara con su hermoso proyecto de vida. Hoy estamos muy agradecidos con su experiencia. Hoy estamos muy felices de poder tenerla en la ciudad de Guanare, y aunque ciertamente pertenece a la Victoria, hoy su corazón está en esta tierra y nosotros nos sentimos honrados y agradecidos de poder tenerla, no solo como profesional, sino también como persona. Gracias, doctora Silvia, por tu mensaje. Gracias por inspirarnos en este maravilloso proceso. Quiero que por favor vean este y muchos más episodios a través de la televisora regional de Portuguesa, en TRP Canal 31, y pueden buscarlo en YouTube. Ahí está un apartado con todos los episodios y pueden disfrutarlo. También recuerden seguirnos en Instagram como @soycapaces y pueden ver mucho contenido de valor. Y queremos que por supuesto sigan las redes sociales de la doctora. ¿Cuáles son las redes sociales del centro clínico o el tuyo, doctora? El personal es doctora.silviarincón. Y el de la unidad es médicos.seriedad. Excelente. El mundo necesita soñadores, el mundo necesita hacedores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan, y la doctora Silvia Rincón ha sido una soñadora que ha hecho muchísimo por nuestro país y seguirá haciendo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.